Bueno, ahí va a quedar. Ahí está. La teoría del día miércoles quedó subida ya también. Y bueno, el viernes que viene tienen el parcial en este horario de 2 a 4. Así que yo lo que les quería proponer era si tenían alguna duda en particular. Recuerden que los temas que entran, y ahora compartir pantalla. A ver dónde estoy. No sé si ven, a ver, lo agrando. Entonces, el 26 de febrero, que es el viernes que viene, de 2 a 4, rinden el parcial 2. Los estudiantes que, digamos, han aprobado el 1, el 2 y les queda después un pequeño coloquio de la parte de ondas, y ya estarían en condiciones de regularizar la materia. O sea que nos queda muy poco realmente para llegar a lograr, ¿no?, la regularidad. Se rinde toda la parte de energía, o sea, del tema 3, la última parte del práctico. Del tema 4 se rinde todo, que es mecánica de fluido, tanto la parte hidrostática como la parte de hidrodinámica. Y del tema 5, bueno, electromagnetismo, que ya quedó subida la última parte de la teoría y que termina en el práctico el lunes con el profesor Villagrán. Recuerden que aparte tienen la clase el lunes, tienen la clase el martes con el profesor Villagrán. No, perdón, el miércoles a la mañana de 8 a 10 con la profesora Doña y de 4 a 6 con Villagrán. Y el viernes a la mañana de 8 a 10, de nuevo tienen con la profesora Doña para hacer todo tipo de consultas y prepararse de la mejor manera para el parcial 2. A manera de, hasta que ustedes reconozcan alguna duda que tengan, voy a compartir esta pantalla. Voy a poner a grabar, poner en pausa, dice. Grabar. De energía, ¿qué tienen que tener? Digamos, claro y clave. Uy, sí. El tema 3 de energía. Ahí vimos un concepto que es clave, que es el tema del trabajo de una fuerza, trabajo de una fuerza F para llevar un cuerpo desde la posición A a la posición B. Y esto es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Entonces, si ustedes tienen un cuerpito de masa M sobre el cual actúa una fuerza F, seguramente está actuando la fuerza peso. Si eso está apoyado, bueno, actuará una normal. Ustedes ya saben que esto se descompone en cada uno de los ejes. Y la suma total en vertical tiene que ser 0. Como aquí está ayudado un poquito por la fuerza F, seguramente la normal va a ser menor que el peso. Entonces, aquí en particular queremos calcular el trabajo de la fuerza F. Puede ser F, puede ser N, puede ser P, cualquier fuerza. Si la fuerza esa permanece constante y forma un ángulo θ con respecto al eje X, a la horizontal, entonces, bueno, tendremos módulo de F por el módulo del diferencial de X por el coseno del ángulo θ. Esa es la definición de trabajo y es la que se toma en el final, ¿sí? Esta es la que se toma en los finales. Esta es la definición
que la profe Moya toma en 2 finales. ¿Está bien? Es la que tienen que aprender. Ahora, eh, podemos calcular el trabajo de cada una de las fuerzas. De F, bueno, va a ser trabajo la componente en el eje paralela al eje X. Tanto el peso como la normal no hacen trabajo porque el ángulo que forman hace que el coseno de ese ángulo sea 0, o sea, coseno de 90 o coseno de 270 vale 0. Entonces, la única que está aportando aquí trabajo es la componente horizontal de la fuerza X en este caso. ¿Está bien? Y la FI, fíjense, la FI no aporta trabajo porque el ángulo que forma con el desplazamiento que está aquí, en el eje X, ¿sí? Es perpendicular. Entonces, el trabajo mecánico vale 0. La otra fuerza que es interesante conocer el trabajo es la de la fuerza de fricción, que si se está moviendo el cuerpo, la fricción desde A hasta la posición B, supongamos, entonces la fricción actúa siempre en sentido contrario al movimiento. Y como el cuerpo se está moviendo, aquí tiene una velocidad A, en la posición A, tiene una velocidad A, y en la posición B, supongamos que llega hasta esta posición, tiene una velocidad B, entonces la fuerza de fricción que tiene sentido opuesto al diferencial de X que está aquí está el diferencial de X, como tienen sentidos opuestos, el ángulo que forma de 180 grados, por lo tanto el trabajo de la fuerza de fricción siempre es negativo, porque se opone a ese desplazamiento. Y aquí viene una segunda expresión que es clave, y es la que van a utilizar para resolver eh, todos los problemas en los cuales interviene el trabajo, que es la síntesis, digamos, de esta unidad. Entonces, trabajo mecánico total o neto, ¿sí? Es igual a la variación de la energía cinética. Este es un teorema que es clave para que ustedes lo apliquen en la resolución de problemas. Entonces, aquí tenemos un tipo de energía que es la energía cinética, que se la calcula de esta manera, o sea que para un cuerpo tenga energía cinética tiene que estar en movimiento. Para que una partícula tenga energía cinética tiene que estar en movimiento, si no, no la tiene. Y mantener. Y lo otro que tienen que acordarse son, fíjense, yo aquí pongo trabajo total. Entonces estamos viendo que en este cuerpo, por ejemplo, está el peso, la normal, la fuerza de fricción que estábamos viendo recién, y una fuerza F cualquiera. Entonces, suponiendo que que este cuerpo cambia de posición, pero con respecto a la altura, entonces empiezan a aparecer otras energías, y ahora vamos a colocarlo, que la energía, o sea, si este cuerpo después de llegar a B empieza a subir y alcanza una altura C y C, y esta es la posición C, entonces tenemos que calcular lo que se conoce como energía potencial gravitatoria o gravitacional, que simplemente es la masa del cuerpo por la gravedad por la posición I, que si yo quiero calcular la energía gravitatoria C, será mg por IC. ¿Y esto para qué me sirve? Esto me sirve para calcular el trabajo gravitatorio gravitacional, que es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria. O sea que no hace falta que nosotros hagamos la integral de la fuerza-peso para calcular su trabajo. Con solo conocer la posición inicial con respecto al piso, o sea, la altura inicial,
y la altura final, nosotros haciendo la diferencia de las energías potenciales gravitatorias y poniéndole un signo negativo adelante, podemos calcular eh, el trabajo que hace la fuerza peso. El otro trabajo que está relacionado con la energía potencial es la energía elástica. Energía potencial elástica, que eso lo hace un resorte, y también la expresión, que ya no hace falta que la calculemos, la tenemos que estudiar para rendir el examen final nada más, es un medio de K por X cuadrado, donde K es la constante del resorte. Acuérdense que aquí está la expresión de la fuerza elástica, que es menos K por X, y si se mueve horizontalmente es menos K por XY, ¿sí? Entonces, el trabajo elástico, el trabajo que hace el resorte es menos la variación de la energía potencial elástica. Entonces, estas expresiones son las que nos van a permitir calcular, supongamos que en el trabajo total, ¿sí? Que hay trabajo de la fuerza peso, trabajo gravitatorio, por ejemplo. Que hay trabajo, supongamos, de B a C. ¿Por qué digo que hay trabajo gravitatorio? Porque hay diferencia de altura. Que hay un trabajo de la fuerza F, que puede ser general. Que hay, si ustedes quieren, por lo que veo, un trabajo de la fuerza de fricción, ¿sí? Y si hubiera un resorte por ahí, también podemos calcular el trabajo elástico. La suma de todos estos trabajos es el trabajo total que actúa sobre un cuerpo, son los que conocemos, y esto es igual a delta de K. O sea que el efecto del trabajo de todas estas fuerzas sobre el cuerpo es cambiarle su energía cinética. Entonces, si hay diferencia de altura, tengo trabajo gravitatorio. Si tengo una fuerza actuando a lo largo de un desplazamiento, tengo que calcular ese trabajo y ahí sí tengo que aplicar esta integral, que es la definición, porque es una fuerza F que nos dan en ese momento. El trabajo de la fuerza de fricción será la fuerza de fricción multiplicado por el desplazamiento. Si es en el plano inclinado, tendré que conocer qué distancia se corre ese cuerpo. Y el trabajo elástico es si hay un resorte o algo que esté aportando o no como trabajo elástico a la variación de la energía cinética. Entonces, siempre tenemos que resolver o decidir nosotros cuáles son las posiciones iniciales y finales, ¿sí? Por ejemplo, puedo calcular entre A y B, o si depende del problema tenemos los datos, podría calcular entre A y C. ¿Qué variación de energías hay entre A y C? ¿O qué variación de energía hay entre A y B? ¿O entre B y C? Eso depende de la situación del problema, ¿sí? ¿Alguna consulta en este tema? ¿Están sorprendidos porque no les avisé? Bueno, yo puedo seguir avanzando con la teoría, pero me interesa que ustedes lleguen de la mejor manera posible el viernes, ¿sí? Aprovechando que tenemos tiempo la semana que viene para hacer el repaso. Vamos a energía, no, perdón, vamos al otro tema, que es el de mecánica de fluido. Y ahí en fluido tenemos la parte en equilibrio, que es la hidrostática, y la otra parte que es la hidrodinámica. Entonces, en el caso de la hidrostática, aquí lo que es clave primero es la definición de presión como el módulo de la fuerza perpendicular
a la superficie dividida el tamaño de la superficie o área sobre la cual está actuando. Y el otro que es clave en este tema son las unidades, ¿sí? Se trabaja mucho con el tema de unidades. Y ustedes tienen que ser armoniosos con respecto a ese tema, o sea, tratar de siempre de trabajar con unidades del sistema internacional para evitar justamente que haya problemas en los resultados, porque, bueno, con unas trabajaron en centímetros, supongamos, y otras en pascal, entonces obviamente no son compatibles. Hay que hacer la modificación, el traslado de los centímetros a metros. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí Pascal dice que cualquier cambio de presión en el seno de un fluido se transmite en todas direcciones y sentidos, y eso permite aplicar ese principio, por ejemplo, en una prensa hidráulica. Después lo otro que es importante y es una cuestión también conceptual, supongamos un recipiente, ¿sí? Que tiene una determinada sustancia, un determinado fluido, y eso lo podemos caracterizar con la densidad. Entonces uno puede querer calcular la presión aquí arriba, si ese recipiente está abierto, ahí lo que tenemos es la presión atmosférica, P0, PAT, como quieran llamarlo, y es 1,013 por 10 a la 5 Pascal, ¿sí? Hay algunos libros que dan más valores. Y la presión en el seno del fluido, o sea, a una determinada altura I1, por ejemplo, ¿sí? Yo quiero calcular la presión a esta profundidad, entonces lo que tenemos es la presión absoluta como la presión atmosférica más la densidad por G por la altura. Esta es la presión absoluta, esta es la presión atmosférica y esto que está aquí es la presión manómetro. En algunos casos le van a pedir la presión absoluta, en otros casos le van a pedir la presión manométrica. Ahora, esto también es interesante y tienen que pensarlo, que solo depende la presión absoluta, depende de la presión manométrica, pero depende de la profundidad. O sea que si yo tengo el mismo fluido, tengo la misma densidad constante, la presión depende de la profundidad. O sea que si yo paso, supongamos, a una profundidad I2 o paso al fondo del recipiente, no me importa la forma que tenga el recipiente. Lo que nos importa es que a esa misma profundidad, todos los puntos de esa profundidad están exactamente a la misma presión. Y el otro tema que también es muy importante, ¿sí me están hablando? Sí, ¿Alguien me dice? profe, perdón, justo, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Bueno, justo cuando estaba planteando ahora el tema de las presiones acorde a la profundidad, porque hay un punto en el práctico, no sé si se lo leo, que habla, que pone una situación y que pregunta cómo es la presión en el fondo de los recipientes. Ajá. A Y ver, mi dame un duda era, segundo. bueno, si, bueno, Dame un segundito. ¿Qué número? 22. Aquí. ¿Se ve o quiere que lo agranden un poquito? Es este, ¿no? Se ve únicamente el PowerPoint, se me presenta. Ah, bueno, tengo que salir del Power. Así es, ¿no? Dejar de compartir y compartir pantalla y me tengo que ir al TP. Es este. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Bien. Entonces, problema 22, que es este.
Observar los siguientes recipientes que contienen el mismo fluido, o sea que tengo la misma densidad. ¿Cómo es comparativamente la presión en el fondo de los recipientes? Fíjate que en el primero, que tiene una forma de un tubo angosto, después viene un tubo un poco más ancho, después viene este, no me acuerdo el nombre, un tubo que se usa en química, que la parte de abajo es más ancha, pero en todos ellos, fíjate, la altura es exactamente la misma, ¿sí? Y aquí también. Y este otro es al revés de este que está aquí, pero la altura del fluido es la misma. Y este también, como si fuera un dique, ¿sí? En todos nos están pidiendo la presión en el fondo, o sea que la profundidad es la misma. Y ahí tengo que usar la presión absoluta y la altura que uso es H. La densidad es la misma, porque todos son los mismos, están rellenos por el mismo fluido. La presión atmosférica es la misma porque están todos abiertos y puedo considerarlos en el mismo lugar. Entonces, G es constante porque son alturas bajas y H es la misma para cada uno de ellos. Por lo tanto, yo puedo asegurar que la presión en cada uno de ellos es exactamente la misma en el fondo del recipiente. ¿Se entiende? La presión en este punto, en cualquier punto que esté a la misma profundidad H, es exactamente la misma, no depende de la forma. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, y aquí, ya que estás, mira, vamos al 23. Se quiere saber la diferencia de presiones entre los puntos A y B. O sea que la presión en A es igual a la presión atmosférica porque esto está abierto, más la densidad más densidad por G por altura, por la profundidad. La profundidad es esta. Y la presión en B será también la presión atmosférica más la densidad por G por IB. Entonces ahora nos piden diferencia de los puntos, de las presiones entre los puntos A y B. Lo que yo puedo hacer, y evidentemente a mayor profundidad, mayor presión, es restar P menos PA. Entonces me va a quedar PB menos PA, las presiones atmosféricas se van, igual a la densidad G por IB menos IA. Saqué factor común, densidad por gravedad. Entonces aquí tengo delta de P, que es lo que nos están preguntando, y aquí tengo densidad por G por los 20 centímetros. Voy a poner 0,20 metros para que ya quede expresado bien. Entonces, no puede saberse porque no están en la misma vertical. No nos importa que estén en la misma vertical. A nosotros lo que nos importa es la profundidad a la que se encuentran los puntos, ¿sí? En el mismo nivel de profundidad, todos tienen exactamente la misma presión. Entonces, si A está hacia la izquierda y B hacia la derecha, no hay problema. ¿Por qué? Porque están cada uno en su mismo nivel. O sea, yo puedo ponerlo A en este lugar o en cualquier posición en la profundidad IA. Y lo mismo pasa con B. Depende de la presión atmosférica, no depende porque se cancela. La presión atmosférica es la misma para ambos puntos. Depende de la cantidad de fluido, en ningún momento aparece el volumen. Y bueno, ya aquí calculan si es 200 pascal o 2000 pascal. O sea que lo que tienen que hacer es multiplicar la densidad del agua, que es 1000 kilos sobre metro cúbico, por la gravedad, 1000 por 10, 10.000, por 0,2, 2000. ¿Está bien? Da este valor. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me dice la expresión? ¿Qué tengo que interpretar de esa expresión? En este caso, el teorema fundamental de la hidrostática. ¿Cómo fuimos demostrando? Porque ahí vamos dando las condiciones y a qué conclusión se llega. Entonces, cuando nosotros nos preguntan esto, lo que están evaluando es qué comprensión tengo de ese teorema, ¿sí?
¿Y qué me está diciendo el teorema? Ese es el tema. A ver, esta PA igual a PC, la densidad por G por I, ¿qué me dice? Me dice que la presión solo depende de la profundidad I. ¿Sí? Por ejemplo. Bueno, seguimos un poquito. Vamos a compartir de nuevo el Power. Y así pregunten ustedes para más o menos ir avanzando en la síntesis. Bueno, y aquí lo que viene también que es interesante, porque pueden tocarles problemas de ese tipo en el parcial, o digamos son los temas que vimos, o sea que estas cuestiones, no es que les toque justo esto, pero más o menos estoy seleccionando los temas más relevantes, digamos. Aquí estoy, no encontraba el puntero, entonces esta es la definición de presión, este es el teorema fundamental de la hidrostática. Ahora voy a ir a otro tema que es el principio de Arquímedes, o teorema de Arquímedes. En el principio de Arquímedes, un recipiente, un dique, el mar, lo que ustedes quieran, y un cuerpito que puede estar semisumergido, como en este caso, sumergido totalmente o en el fondo. El análisis que nosotros hicimos es en equilibrio, la condición de equilibrio. Y en el equilibrio, el peso de este cuerpo es igual al empuje que recibe el cuerpo de abajo hacia arriba debido al peso del fluido desalojado, que vale el peso del fluido desalojado. Entonces el empuje, dijimos, peso, y esto es clave, peso del fluido desalojado. O sea que yo necesito conocer el fluido desalojado para calcular su peso, sabiendo cuál es la densidad del fluido. Y entonces, ¿cómo calculo el peso del fluido desalojado? Va a ser la densidad del fluido por el volumen sumergido. El volumen sumergido es este. ¿Y por qué digo que es el volumen sumergido? ¿Y qué tiene que ver con el fluido desalojado? Porque este fluido desalojado, ¿sí?, es el volumen sumergido. O sea, lo que se desaloja es lo que se introduce en ese fluido. Y eso se llama volumen sumergido. Y otra cosa es el peso del cuerpo. Entonces el empuje es una fuerza que es igual al peso del fluido desalojado. En condición de equilibrio, en este caso, el empuje que apunta hacia arriba menos el peso del cuerpo que apunta hacia abajo nos tiene que dar 0. Entonces el empuje será la densidad del fluido por G por el volumen sumergido. Mientras que el peso del cuerpo será la densidad del cuerpo por G, y aquí interviene todo el volumen del cuerpo. O sea, todo este cuerpito es el volumen del cuerpo. ¿Sí? Bueno, se da esta situación, o puede ser, como les decía, que esté todo sumergido o que esté apoyado. En ese caso, lo que se hace si está apoyado es agregarle al empuje la fuerza normal, porque el empuje solo no le alcanza para sostener el cuerpo. Otra forma que se hace para sostenerlo es colgarlo a ese cuerpito de una cuerda, de un techo, por ejemplo, o tirarlo hacia abajo para que se hunda todo el cuerpo, etc. Son distintas situaciones, ¿sí? Lo que sí es interesante aquí recordar que empuje y peso son fuerzas, por lo tanto, las unidades que nos tienen que dar son las de fuerza, que es la de Newton. Vamos a la parte de hidrodinámica. Bueno, y aquí entran fenómenos de superficie, capilaridad, tensión superficial.
Y en hidrodinámica, hay dos. Primero, estamos trabajando con fluidos ideales. Y hay dos expresiones que son claves. Una es la de la ecuación de continuidad, que dice que el área por la velocidad es constante. Esto es poner A1 o S1 por B1, tiene que darnos lo mismo que A2 por B2. Y la otra expresión que es clave, estas dos expresiones son fundamentales para la parte de hidrodinámica de fluidos ideales, es el teorema de Bernoulli, que dice que la presión 1 más la densidad por G por la altura I1 más un medio I1 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2, que puede ser la atmosférica, depende de qué situación tenemos, por I2 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Puede ocurrir que les pidan una presión y les den como dato esta otra. Puede ocurrir que les den las alturas iguales, con lo cual los dos términos se simplifican. Los que tienen altura, como son iguales, se simplifican. Y les pueden preguntar las velocidades. Uy, sonamos. Si no tenemos estas que sean las incógnitas, dos incógnitas tenemos, por ejemplo. O una incógnita que sería la presión. Bueno, supongamos que nos dan como incógnita las dos velocidades. ¿Qué hacemos? Y despejamos de la ecuación de continuidad una velocidad, supongamos V1, la reemplazamos aquí, la elevamos al cuadrado y despejamos de ahí V2. O sea que la ecuación de continuidad, el teorema de Bernoulli, no permite calcular dos incógnitas con estas dos ecuaciones. Ese sería el caso más simple, ¿sí? Normalmente tenemos muchos ejemplos de esto en la guía de la parte de hidrodinámica. Y esto es lo que se aplica para el caso de digamos, un sistema, por ejemplo, circulatorio, que uno podría considerar en una primera aproximación un fluido ideal, y después, ¿qué le tenemos que agregar? Y después sí, podemos trabajar con fluido viscoso, y ahí sí ya interviene fluido viscoso. Y ahí sí ya interviene el teorema de Poiseuille, ¿sí? Y entonces aquí tenemos que hacer referencia a la viscosidad, a la constante de viscosidad, que es la que evalúa o valora la fricción que hay entre las capas de un fluido. ¿Algún tema en particular aquí? ¿Alguna duda? Claro. Entonces, este que tenés aquí, un anillo de oro, pesa 0,088. No sé si puedo escribir aquí. No, no me deja escribir. Bueno, lo voy a poner por aquí. Anillo de oro pesa, o sea que el peso del oro es 0,088 newton en el aire. Y después, dentro del agua, este es aire. En el agua, así lo voy a poner para diferenciarlo, es 0,083 newton. ¿Puede ser de oro puro? Veamos.
Entonces, supongamos, si yo estoy en el aire, que es lo que nos dan como primer dato, yo tengo el oro, el anillo de oro, y como está en el aire, lo estoy sosteniendo por una fuerza F, supongamos, está colgado de algo, y de esa manera le mido el peso. O sea que el peso del aire, es de esta manera. Pero cuando el anillo está sumergido en agua, dice, aquí tengo densidad del agua, y tengo el anillo sumergido, ¿sí? Entonces, sobre este anillo, ¿qué está actuando? Sobre este anillo está actuando. Tengo que cambiar aquí. Está actuando el peso del anillo, que este es en agua, y hacia arriba está actuando el empuje. ¿Está bien? Entonces, el peso que tendría que marcar algo, o sea, si esto está atado a algo, me está indicando el peso, ese peso, ¿sí? Es el peso en el agua, será el peso, lo vamos a marcar de otra manera. Borrar. Para que no se nos arme el lío, aquí le voy a poner otro valor para que no... Peso profundo, le voy a poner alguna cosa distinta. Esta es peso sumergido, le voy a poner. Porque el peso que indica el peso del agua es el peso sumergido, el peso real, que es el peso en el aire, ¿sí? Peso sumergido menos el empuje. ¿Está bien? Entonces el peso que tiene sumergido el anillo es menor que el peso en el aire. Este peso sumergido coincide con el peso en el aire, ¿sí? Entonces la pregunta es, sí, este peso en el agua, o sea, cuando está sumergido, es un peso aparente 0,083 newton. Igual al peso sumergido, que es el peso del aire, 0,088 newton, menos el empuje tenemos que poner aquí. ¿Sí? Bueno. Voy a tratar de irme al otro. Menos E. Voy a tratar de irme al PowerPoint porque aquí no tengo dónde desarrollar, ¿sí? El tema. Entonces lo que sí nos tenemos que acordar es que el anillo está sumergido en el aire, no hay problema, y aquí está sumergido en el agua. Este me va a dar el empuje, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir aquí, me voy al Power, así puedo escribir con más comodidad. Entonces nosotros dijimos que el peso del anillo en el agua sumergido es el peso en el aire menos la ayuda que le da el empuje, ¿no es cierto? Y este empuje lo voy a pasar para aquí y del otro lado me queda 0,088 newton menos 0,0833 newton. El empuje entonces es igual, hagamos la resta,
Ustedes vayan controlando, ¿ah? Eso a mí me da 0,47123 newton. ¿Sí? Esto me da del empuje. Y esto tiene que ser la densidad del fluido por G por el volumen sumergido. Entonces, ¿qué me permite a mí calcular esta expresión del empuje? Esta expresión del empuje a mí me permite calcular justamente el volumen sumergido, porque al ser un anillo y si tiene alguna inscripción o algo, o si tiene algún adornito, todo hecho obviamente de oro, o se espera que de oro, este sería un volumen irregular y no es fácil calcularlo. Entonces lo que vamos a hacer es calcular ese volumen sumergido. Entonces nos queda 0,0047 newton sobre la densidad de fluido que es el agua, que son los 1000 kilos sobre metro cúbico, por la aceleración de la gravedad, que es 10 metros sobre el segundo al cuadrado. Y eso nos da el volumen sumergido. Veamos cuánto es. Dividido 1000, 10.000, ¿no? O sea que tengo que correr 4 lugares la coma. Entonces esto me da 4,7 por 10 por 10. Ahí está. Vamos a escribirlo bien. Por 10 a la menos 7 metro cúbico. ¿Sí? Aquí el newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Aquí abajo tenemos kilo sobre metro cúbico por, y aquí la unidad es metro sobre segundo al cuadrado. Este se va con este se va con este y nos queda como unidad el metro cúbico, que es el que ponemos ahí. Entonces ya sé cuál es el volumen sumergido, que esto coincide con el volumen del cuerpo. Entonces ahora me vengo. Cambio de color. El peso del cuerpo en el aire es 0,088 newton. Y el peso del cuerpo es la masa por la gravedad. Y la masa es la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por G. Entonces, si yo tengo el peso 0,088 newton, tengo el volumen del cuerpo que es 4,7 por 10 a la menos 7 metros cúbicos, y tengo la gravedad que es 10 metros sobre el segundo al cuadrado, esto me permite calcular la densidad del cuerpo. Entonces esto es 0,88. Dividido 10, dividido 4,7 dividido 0, a mí eso me da 18,7. Entonces busquen ustedes 18,7
Esto va a ser kilos sobre metro cúbico. Busquen ustedes cuál es la densidad del oro y comparen si coincide o no con el oro. ¿Se entiende? Bien, revisen las cuentas, ¿no? Lo mismo. ¿Sí? Entonces, digamos, yo tengo que dibujar, ustedes han visto lo que yo hice, dibujé el esquema, interpreté qué datos nos dan, tengo que entender que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje, en el aire también lo recibe, pero es despreciable. Nosotros estando en la atmósfera recibimos un empuje. Salvo que tengamos un cuerpo de mucho volumen, ahí se va a notar el empuje y densidad obviamente menor que la del aire, que es lo que pasa con los globos, por ejemplo, de helio. Por eso que se van tan fácilmente, porque su densidad es menor que la del aire, de la atmósfera. Entonces, una vez que entiendo esto, y que sea que es igual el empuje, porque esto lo hemos estudiado, entonces yo voy buscándole, digamos, a ver, ¿de qué me sirven los datos que me dieron? Como si fuera una especie de adivinanza o búsqueda del tesoro, ¿no? Entonces despejo los datos que me interesan y de ahí trato de encontrarle alguna relación con los datos originales, que en este caso son o corresponde con el peso del aire. ¿Está bien? Bueno. Profe. Y el último Profe. tema, ¿sí? Sí, yo era para consultarle un punto del práctico de fluidos también, Sí. sobre el punto de 9, que justo estábamos hablando del globo aerostático. Ah, justo tiene el clavo. A ver, déjame que lo busque. Aquí está. ¿Qué número, perdón? ¿9? El 9, sí. Número 9. Un globo aerostático, sí. Ahí lo vemos. Yo lo resolví, pero no me coinciden los resultados, o sea, hay como una poca diferencia, pero no son iguales, digamos, a los resultados que aparecen. Si está en el orden, qué sé yo, te da 3,2 y a la profe le dio 2,9, está en el orden, ¿sí? ¿Por qué? Y porque depende si has usado G igual a 9,8 o 10, porque depende si has usado la calculadora con todos los números decimales o solo 2, ¿sí? Entonces, inclusive cuando van al parcial, ustedes ya lo vieron, se pone un intervalo de valores, no se cierra con el número exacto. Primero porque no se puede calcular en física un número exacto. Y después porque, bueno, uno entiende que puede haber, que no son errores, son cuentas. Si el criterio fue redondear antes y no después, bueno, ahí más vale que vamos perdiendo valores o cifras significativas, entonces el valor, el último valor no va a ser exacto al que nos da a todos, pero más o menos está en el orden o un valor aproximado, ¿sí? Así que veamos el procedimiento. Un globo aerostático tiene un volumen de 10 al cubo metro cúbico, es grande. Y pesa desinflado 4.000 newton. Calcula el empuje que le ejerce el aire cuando se lo llena de helio y la aceleración que adquiere cuando se lo suelta. Entonces primero nos piden el empuje y después dice la aceleración que adquiere cuando se lo suelta. Entonces, si yo tengo un globo aerostático, no tengo mucho lugar para trabajarlo, pero lo veamos aquí. El globo aerostático, una cosa así, ¿sí? En este caso ya está inflado. El peso del globo es igual al peso desinflado, o sea, los 4.000 newton, más el peso del helio. El peso del helio. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser el peso del helio? Y el peso del helio será el volumen del globo, ya lo tenemos aquí el volumen, 10 al cubo metros cúbicos, por la densidad del helio, ¿está bien? La densidad del helio aquí está, 0,0
178 kilos sobre metro cúbico. Esto es la masa. Aquí lo que estamos calculando es la masa. Si a eso lo multiplico por la gravedad, obtengo el peso del helio, ¿sí? Entonces este resultado se lo tengo que sumar a los 4.000 newton. ¿Se entiende? Entonces ahora vos tenés el globo con el helio apuntando hacia abajo. Este es el peso del globo. Y esto está sumergido en el aire. Y en el aire, en este caso el helio, el globo, perdón, lleno de helio, recibe hacia arriba un empuje. ¿Sí? Ese empuje, poner en otro color que se vea más, este empuje es la densidad del aire, de la atmósfera, por G, por el volumen del globo. Volumen del globo. La densidad del aire es 1,300 kilos por metro cúbico. G vale 10 y el volumen del globo son los 10 al cubo metro cúbico. Bueno, entonces ya tengo el peso del globo y tengo el empuje. Entonces ahora dice que se lo suelta. Y bueno, evidentemente los dos nos tiene que dar distinto el peso del globo y el empuje. Si se lo suelta y se va, ¿qué significa? Significa que el empuje menos el peso del globo es igual a masa por aceleración. Esta es una, ¿sí? Entonces, voy a poner bien. Entonces, ¿qué nos están preguntando? La aceleración que adquiere cuando se lo suelta. Tengo el empuje calculado de aquí, tengo el peso del globo calculado de esta otra expresión, lo divido por la masa del globo, que son los 4.000 newton más, más el volumen, la masa del volumen del helio, y eso me da la aceleración que tiene el globo en la atmósfera. ¿Se entiende? O sea que se entiende que el empuje es mayor que el peso del globo. Si fueran igual, el globo se queda quieto. Y si fuera al revés, que el peso del globo es mayor que el empuje, el globo se cae. ¿Se entiende? Vos fíjate si tu procedimiento fue este. Si tu procedimiento fue este, está bien lo que vos hiciste. Si no tuviste en cuenta estas cosas, entonces tengo que revisar qué pasó. ¿Sí? Y ahí posiblemente te dé un valor más próximo al que le dieron como resultado en la práctica. ¿Se entiende? De nuevo, me interesa que vean cómo se va pensando, a ver qué me da el empuje, qué me da el peso del cuerpo. Fíjense en el tema de las unidades, permanentemente controlando las unidades, simplificando, viendo que realmente les dé los resultados. En este caso, si les dan la aceleración tiene que ser en metros sobre segundo al cuadrado, por ejemplo, porque el resultado y la unidad que tenga ese resultado les va a significar a ustedes otro control del resultado también. ¿Sí? Bueno. Gracias, profe. De nada. Entonces, ¿vos hiciste eso o tenés que revisar lo que hiciste? Yo primero había calculado el empuje. Sí. Y después lo que hice fue, bueno, había puesto, bueno, que el empuje, como es igual al peso, bueno, en este caso el fluido es el aire desplazado, puse que el empuje es igual al peso total, digamos, considerando al helio y al del globo. Ah, Eh, ahí está tu problemita, porque no te dicen que está en equilibrio. Si estuvieran en equilibrio, los dos son iguales. ¿Está bien? Pero aquí te dice, y la aceleración que adquiere cuando se lo suelta. Esa es la clave. Te está diciendo que el empuje y el peso del globo no son iguales. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vos tenés que calcular el peso del globo por un lado y el empuje por otro. Para poner que el peso del globo es igual al empuje, te tienen que decir el globo está en equilibrio.
y en este caso no te lo dice. ¿Me entendés? Por eso cuando cuando hablaba del anillo, el anillo tiene un peso en él, lo puedo poner en una balanza, lo puedo sostener y medir con un calibre, no con un calibre, con una balanza de resorte, medir el peso que tiene el anillo. Y después eso mismo lo pongo dentro del agua y veo cuánto mide ahí el peso. Y ese peso aparente, sé que es el peso en el aire menos el peso, menos el empuje. ¿Está bien? Y ahí estoy diciendo que, y tengo el valor, están en una condición de equilibrio. Ahí el empuje, ¿sí?, está hacia arriba y disminuye el peso del cuerpo. Ahora, la suma de las tres fuerzas, la fuerza de la balanza más la fuerza peso más la fuerza del empuje es igual a 0. Yo puedo hacer ese uso. Estoy en equilibrio. Pero en este caso no. En este caso hay una aceleración. No puedo forzar a decir que está en equilibrio y que el empuje es igual al peso del globo, ¿sí? Entonces tengo que ser muy cuidadoso cuando lea el enunciado, a ver qué me está pidiendo, a qué se refiere, ¿sí? Subrayen, no se queden cortos con eso, marquen, a ver qué dato me está diciendo etcétera. ¿Está bien? Bueno, Sí, y el profe, último sí, tema, sí. bueno, Gracias. revisarlo de nuevo, vuelvan a hacer el práctico bastante interesante, tiene cosas bien prácticas y bien conceptuales. Entonces, mi sugerencia es que vuelvan a hacer el práctico de energía, termínenlo bien de hacer. La energía es un concepto muy abstracto, entonces necesitan practicar. Hagan de nuevo toda la parte de fluido, es un práctico largo, y quedaría por ver la parte de electromagnetismo, pero eso lo van a terminar el lunes. Así que yo el miércoles le daría en una primera hora un pequeño resumen de eso y sacamos dudas y ya avanzo con el tema nuevo. ¿Se entiende? Los dejo aquí, si no tienen más dudas sobre estos dos temas. Sí, Emanuel. El ejercicio 12, ¿de qué práctico? De fluido. Ah, de fluido. Vamos a ver fluido de nuevo. 8, 9, 10, 11, 12. Bien, es la parte de capilaridad. La expresión de capilaridad, ¿sí? ¿Te acordás? O sea, nosotros dijimos que en un tubo capilar el fluido puede mojar al capilar, con lo cual puede ascender una determinada altura o puede descender, ¿sí? Depende de si digamos, las fuerzas de cohesión son más fuertes que las fuerzas de adhesión. Las fuerzas de cohesión aparecen las fuerzas de cohesión aparecen en el recipiente capilar, ¿está bien? Y las fuerzas de adhesión la fuerza de cohesión aparece en el fluido y las fuerzas de adhesión aparecen en el vidrio o en el tubo, el material del tubo que contiene ese fluido, ¿sí? Estoy tratando de buscar el torque, fuerza, esto que, ¿sí? Estoy tratando de buscar, perdón, estamos en fluido, ¿no es cierto? Bueno, a ver.
Un segundito. Ruidos. Esta es bebé. Quiero buscar la expresión y a ver si... Aquí está. Bueno, entonces... No, esto no es. Me perdí en qué página estoy. Ah, aquí está. Tengo que dejar de compartir y volver a compartir. Aquí está. La ley de Joule. ¿Sí? Fíjense que la altura depende del ángulo que forma la tangente con el límite de la concavidad de la superficie del menisco. Este es un menisco, ¿sí? Este menisco, a ver, le voy a poner otro color. No sé cómo volver. Ahí está. Verde, bueno. Este es el tubo capilar. Esto que está aquí es el tubo 1 capilar, lo vamos a poner así. Fíjense, aquí se forma un menisco, ¿sí? Este menisco tiene la parte inferior aquí o la parte superior. Este es el borde que toca el menisco al tubo. Aquí tenemos el tubo capilar 2. Aquí tenemos el menisco. Este es el borde que toca el tubo y esta es la bolsita del menisco. Entonces, lo que tenemos que hacer es dibujar una tangente al menisco, a la parte de abajo del menisco, y bueno, eso nos va a determinar el ángulo tita. En el caso del agua, se supone que tita vale aproximadamente 0 grados. Esta diferencia de altura entre la base del líquido, entre esta superficie líquida y lo que sube en el tubo capilar, es la altura que logra en el tubo capilar y que le gana la fuerza de adhesión con respecto a la fuerza de cohesión del fluido. Y aquí fíjense en que cuando más chiquito es R, más chiquito es R, más alto es H. Son inversamente proporcionales. Si el aumenta, si el radio aumenta, acuérdense que el radio será esto. Si el radio aumenta, disminuye H, que es lo que pasa aquí con el primer tubo capilar. En el caso, bueno, aquí habíamos dicho, si es agua, tita aproximadamente se lo toma 0 grados. En el caso del mercurio, por ejemplo, que es el caso este que tenemos, que es el tubo 3, ¿sí? En el caso del mercurio, gana las fuerzas de cohesión, o sea, gana las fuerzas del fluido, en el interior, en el seno del fluido. Y allí el ángulo que se toma, ¿sí? Que tiene que ver con el menisco, ¿sí? Es más de 180 grados. Es aproximadamente, fíjense, aquí está puesto, fíjense, desde la tangente hasta el tubo del vidrio. Entonces, bueno, ahora, ahí está. Desde aquí voy a dibujar la tangente en este punto y mido este ángulo. Y en el caso del mercurio, este ángulo se lo toma aproximadamente igual a 180 grados. Entonces ahora voy a compartir el práctico, que era el que estábamos viendo. Entonces leamos el práctico, ¿qué nos dice? Realice un esquema y encuentre la altura a la que se eleva un líquido en un capilar de vidrio de radio tanto, sumergido en agua y cuyo valor de la fuerza de adherencia por unidad de longitud, o sea, la tensión superficial,
0,08 newton sobre metro, le dan el ángulo y le dan la densidad del líquido. ¿Está bien? Entonces yo tengo que poner que H es igual a 2 tensión superficial coseno del ángulo sobre la densidad por G por L. Entonces tengo la tensión superficial la tenemos, tengo el ángulo, tengo la densidad, tengo la gravedad y tengo el radio. O sea que lo único que tengo que hacer es calcular H. Y H es esta la expresión y H sería esta. ¿Sí? Veamos el otro caso. Si ahora dice el capilar se sumerge en un líquido B, de otro líquido, con fuerza de cohesión por unidad de longitud 0,5 newton sobre metro, fíjense, aquí era 0,08 y aquí aumenta, el ángulo de 150 grados, realiza un esquema, se hunde, a qué distancia, etc. Entonces tengo que aplicar lo mismo, nada más que ahora voy a poner coseno de 150 grados. Y eso va a ser un valor negativo. Con lo cual me está diciendo que si yo tengo, digamos haciendo el mismo esquemita, lo voy a hacer aquí arriba a ver si me sale chiquito. Supongamos que tengo la superficie del líquido, que aquí tengo el tubo capilar, ¿sí? Voy a borrar este de medio. Bueno, este de medio no se borra. Bueno, busco otro. Entonces lo voy a poner aquí el tubo capilar porque ese no se me borra. Ahí, ¿sí? ¿Qué hace el tubo capilar este? Con esta densidad, con esta sustancia B, en vez de formar una concavidad como esta hacia arriba, la forma hacia abajo. ¿Está bien? De manera que la altura, la profundidad H, como este coseno de θ negativo, H va a ser negativo, por lo tanto es lo que se hunde. ¿Sí? ¿Se hunde? Sí, se hunde. ¿Qué distancia? H. ¿Se entiende? Fíjense en que aquí lo que cambia es la densidad del líquido. ¿Estamos de acuerdo, Emiliano? A ver, ahora dejo de compartir. Bien, perfecto. Bueno, resuelvan todo, controlen entre ustedes los resultados. Aprovechen que las horas de consulta y bueno, y nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego, chicos. Que anden bien, descansen. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos.